La celda era pequeña, húmeda y apenas iluminada por una bombilla amarillenta que colgaba del techo como un ojo cansado. El aire olía a hierro oxidado, sudor antiguo y algo más difícil de nombrar, una mezcla agria que parecía quedarse atrapada en la garganta. Clarita Villanueva permanecía sentada sobre el catre, con las manos apretadas contra el pecho, los ojos fijos en una esquina donde la sombra parecía más espesa que en el resto del cuarto. Antes de continuar con esta inquietante historia, recuerda dejar tu like y suscribirte para que sigamos trayendo más casos reales y relatos de terror. Tu apoyo es muy importante. Ahora sí, volvamos a la oscuridad. No estaba sola, aunque nadie más pudiera verlo. Desde hacía días, o tal vez semanas, el tiempo allí se había vuelto borroso. Sentía presencias que se movían alrededor de ella como animales invisibles. A veces eran solo susurros que no llegaba a entender, un murmullo bajo que se deslizaba por los rincones de su mente. Otras veces algo la tocaba. Un roce frío en el brazo. Un tirón leve del cabello. Un peso invisible presionándole el pecho cuando intentaba dormir. Clarita tenía 12 años, pero sus ojos parecían los de alguien mucho mayor, cargados de un cansancio que no pertenecía a una niña. Había sido encarcelada por un incidente confuso, una acusación menor que nadie terminó de aclarar, y desde entonces la celda se había convertido en su mundo. Esa noche, el silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración rebotando contra las paredes. Trató de rezar en voz baja, pero las palabras se enredaban en su lengua. Cada sílaba parecía provocar un eco extraño, como si alguien más repitiera sus oraciones con una burla apenas perceptible. Entonces ocurrió. Una presión repentina apareció en su antebrazo, como si dedos invisibles se cerraran alrededor de su piel. Clarita soltó un grito ahogado y trató de apartarse, pero no había nada que empujar. La presión aumentó. Ardía. Sentía la carne comprimirse, el pulso acelerarse, la sangre martillando contra algo que no podía ver. Cuando el contacto desapareció, un dolor punzante quedó flotando en el aire. Clarita temblaba. Miró su brazo. Allí, marcados con claridad, aparecían 5 moretones oscuros, perfectamente alineados como la huella de una mano humana. El guardia que escuchó su grito llegó segundos después. Observó la marca, frunció el ceño, miró alrededor de la celda vacía. No había nadie más allí. No había forma de explicar lo que veía. No sería la última vez. Con el paso de los días, los incidentes se intensificaron. Clarita gritaba sin previo aviso. Se encogía contra la pared. Hablaba con algo que nadie más percibía. En ocasiones, marcas nuevas aparecían en su espalda, en sus piernas, incluso en el cuello, siempre como si algo invisible la hubiera sujetado con violencia. Los médicos fueron llamados, revisaron su pulso, su temperatura, sus reflejos, no encontraron causa física evidente. Los guardias comenzaron a evitar entrar solos a la celda. Algunos juraban sentir cambios bruscos de temperatura, como ráfagas de aire helado que atravesaban el cuarto sin explicación. Un sacerdote fue convocado para observarla. El hombre, de voz suave y mirada cansada,
Se sentó frente a Clarita con una Biblia entre las manos. Le habló con calma, preguntándole qué sentía, qué veía, qué escuchaba. Ella dudó al principio, pero finalmente habló. Dijo que no eran voces humanas, que no tenían forma, que se arrastraban por las paredes como sombras líquidas, que se reían cuando ella intentaba dormir, que la tocaban para recordarle que estaban allí. Mientras hablaba, el aire en la celda parecía volverse más pesado, como si algo invisible escuchara cada palabra. El sacerdote comenzó a rezar. Al principio nada ocurrió. Luego, Clarita se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se volvió irregular. De pronto, un golpe seco resonó en la pared, aunque nadie la había tocado. Otro golpe siguió, y otro, como si algo invisible golpeara desde dentro. El sacerdote retrocedió un paso. Los guardias observaron con el rostro pálido. Una marca apareció lentamente en el cuello de Clarita, como si dedos invisibles presionaran su piel en ese mismo instante. La niña gritó, un sonido agudo, desgarrador, que parecía venir desde un lugar más profundo que su garganta. El rezo se interrumpió. El silencio regresó de golpe, abrupto, antinatural. Clarita cayó exhausta sobre el catre, temblando, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Las marcas permanecieron. El caso comenzó a llamar la atención. Médicos, religiosos, funcionarios. Todos querían ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Algunos dudaban, buscaban explicaciones racionales, pensaban en autosugestión, histeria, traumas ocultos. Otros no podían ignorar lo que presenciaban. En una ocasión, mientras varios testigos observaban, Clarita fue levantada levemente del catre, como si una fuerza invisible la hubiera elevado apenas unos centímetros. No fue un movimiento brusco, sino lento, casi cuidadoso, como si algo experimentara con el peso de su cuerpo. Cuando volvió a caer, nadie habló durante varios segundos. El miedo comenzó a filtrarse en los pasillos del edificio. Los rumores crecieron. Algunos decían que la celda estaba maldita. Otros evitaban pronunciar el nombre de la niña en voz alta. Nadie quería quedarse a solas con ella demasiado tiempo. Clarita, por su parte, parecía apagarse poco a poco. Dormía mal, comía apenas. Sus ojos permanecían siempre atentos, como si esperara un ataque en cualquier momento. A veces murmuraba palabras incomprensibles, frases entrecortadas que nadie lograba descifrar. Una noche, cuando la mayoría del personal descansaba, Clarita despertó con una sensación familiar. Esa presión invisible acercándose. El aire estaba helado. La sombra en la esquina de la celda parecía expandirse, estirarse como un cuerpo sin forma. Sintió el primer toque en el hombro. Luego otro en la espalda. Y otro más, en la muñeca. No gritó. Estaba demasiado cansada. Cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes, esperando que pasara. Pero esta vez, la presión no se detuvo. Sintió como si algo invisible la empujara contra el catre, como si múltiples manos la inmovilizaran. Su respiración se volvió corta, superficial. Una sensación de pánico puro le recorrió el cuerpo. Intentó moverse, pero no pudo. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó.
El silencio volvió a llenar la celda. Clarita abrió los ojos lentamente. El cuarto parecía normal, igual que siempre. La bombilla parpadeaba. Las paredes seguían manchadas por la humedad. Nada visible había cambiado. Pero su cuerpo estaba cubierto de nuevas marcas. A la mañana siguiente, los médicos decidieron que debía ser trasladada a un hospital para observación. Nadie quería que otro episodio ocurriera allí dentro. El traslado se hizo con rapidez, casi con urgencia, como si todos temieran que algo pudiera seguirla. Durante el viaje, Clarita permaneció en silencio, mirando por la ventana del vehículo. Las calles pasaban lentamente, bañadas por una luz grisácea. Por primera vez en días, parecía tranquila. Sin embargo, al llegar al hospital, un escalofrío recorrió a uno de los paramédicos. Juró sentir una corriente de aire helado rozarle el cuello, aunque el día era cálido. Clarita no dijo nada. Solo apretó con fuerza el borde de la camilla. El fenómeno disminuyó con el tiempo. Las marcas dejaron de aparecer con tanta frecuencia. Los ataques se volvieron más espaciados, hasta casi desaparecer. Nunca hubo una explicación definitiva. Los informes quedaron llenos de observaciones inconclusas, hipótesis débiles y silencios incómodos. Clarita eventualmente fue dada de alta. Pero algunas noches, incluso años después, aún despertaba con la sensación de que algo invisible observaba desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para recordar que nunca se había ido del todo. Porque algunas presencias, aunque no puedan verse, jamás se marchan realmente. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte para que sigamos trayendo más relatos reales de terror. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, no todo lo que habita en la oscuridad quiere ser visto.